Chicos, estoy haciendo este vídeo de forma totalmente improvisada porque quiero contaros la experiencia que he tenido estos días atrás y lo quiero hacer de una manera totalmente natural porque quiero contaros lo que he sentido y lo que he hecho con lo que he sentido. Y además os lo quiero decir porque os quiero contar esta experiencia porque quizás te pueda a ti ayudar porque puedes ver que no solo te pasa a ti, sino que a mí, por ejemplo, y a muchas personas nos pasa lo que te voy a contar y los sentimientos y lo que puedas llegar a pensar y cómo eso puede cambiar con los actos o con las acciones que tomes. Entonces, sobre todo, si estás en un momento en el que estás buscando trabajo pero no lo encuentras o quizás no te llaman o quizás pasas la entrevista pero luego eligen a otra persona o en este momento te puedes sentir estancado o quizás sí que no sabes cómo entrar dentro del sector o quizás sí que sabes ya, porque en la comunidad lo hemos dicho mucho, lo decimos mucho, cómo hacer las cosas y cómo conseguir esas oportunidades, pero a la hora de intentar ponerlo en práctica hay algo que te frena, hay algo que hace que no lo hagas, ¿no? O que no consigas los resultados o que digas, bueno, quizás esto que me están contando no es tan así porque yo no lo estoy consiguiendo. Y quizás sean por lo que te está frenando, por ese momento en el que dices, bueno, espera, no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro. Estos son sentimientos totalmente normal y quiero contarte la experiencia que he tenido para que veas que es normal, pero que también veas cómo pueden cambiar las cosas y qué es lo que ocurre cuando cambian las cosas. Y quizás eso te pueda servir de ayuda a ti. Este viernes por la noche estaba viendo Instagram y en un momento pues me topé con un anuncio de un evento de empresarios que había en Málaga. Y a mí es algo que me gusta mucho también. Al final, montar un centro de rescate y montar una academia de formación, pues no solo requiere saber de animales, sino que también hacen falta habilidades empresariales. Entonces, en mi tiempo libre, pues estudio mucho tema de habilidades empresariales y de cómo llevar empresas y demás. Y era un evento que estaban en el que iban a ir todos los ponentes que sigo, que me gustan y con los que me he formado. Era un evento chulísimo que estaba a una hora de mi casa y que tenía todos los ponentes que me gustan, que sigo, con los que me he formado. O sea, era un evento que lo primero que pensé cuando lo vi en Instagram fue, hostia, qué guapo, tío. O sea, qué chulo. Quiero ir, ¿no? Fue mi primera reacción. O sea, me ilusionó un montón y dije, quiero ir. Y justo en ese momento en el que me entró esa ilusión de querer ir, también me entró otro sentimiento que fue justo acto seguido, pero fue de, bueno, espera, eh, porque a lo mejor yo voy sola y si voy sola, bueno, ¿qué van a pensar de mí, no? O que una chica por ahí, además en un evento de empresarios que todavía obviamente no tengo la trayectoria que tienen muchas de las personas que van allí, no me sentía segura, me sentía en un entorno fuera de mi expertise, me sentía como un poco fuera de lugar en ese aspecto de qué podía aportar yo o qué iba a hablar yo allí con la gente o qué iban a pensar de una chica que está por allí, por el evento, sola, caminando, viendo las ponencias y demás. Me entraba como esa parte de inseguridad, de miedo hacia lo que pudiera pensar el resto de la gente o que pensarán, bueno, esta chica que no tiene ni experiencia ni tiene nada, ¿qué es lo que hace aquí, no? Y en ese momento como que me frené
a no ir al evento, ¿no? Además, me puse también la excusa de no solo lo que pudieran pensar de mí, sino, bueno, es que en verdad voy a ir sola, no voy acompañada, o también la excusa de decir, bueno, seguramente la entrada cueste bastante cara y demás. Entonces entré en la web y vi que la entrada era bastante económica y ahí se me cayó un pero, ¿no? Una excusa. Pero aún así decía, bueno, es que ¿qué van a pensar de mí? Era lo que más me frenaba. Y en ese momento dije, bueno, también dije, quizás no tengo tantas ganas de ir, qué pereza, ¿no? Esa fue la excusa que más se sobrepuso y fue de, bueno, es que está a una hora, es que en verdad tengo que coger el coche, me tengo que levantar temprano, quizás no me merezca tanto la pena ir porque los ponentes al final los veo por YouTube o los veo, les compro las formaciones y al final es lo mismo, van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a pegar la paliza de ir hasta allí? Pero realmente era mi miedo a lo que pudiera pensar la gente en el evento, lo que me estaba frenando a no ir. Entonces, en ese momento dije, bueno, Naza, espera, ¿tú realmente no quieres ir? ¿O no quieres ir porque te estás frenando, porque estás dejando que tu miedo se sobreponga? Porque tu primera reacción ha sido, hostia, qué guay, qué ilusión, quiero ir. O sea, ¿realmente no quieres ir? Esa es la realidad. Y en ese momento también dije, pues obviamente no, ¿no? Obviamente sí que quiero ir y estoy poniendo una excusa. Pero además, ¿qué coherencia iba a tener conmigo y con vosotros, con la comunidad, con lo que siempre estoy diciendo en la comunidad, si yo misma al final no lo hacía, ¿no? Al final dejaba que mi miedo me venciera y me quedaba aquí en mi casa mucho más tranquila, fuera de ese miedo, de esa inseguridad de qué van a pensar la gente o qué voy a hacer yo en un evento donde hay 20.000 personas que tienen mucha más experiencia que yo. Pero claro, es lo que, si yo siempre os lo estoy diciendo en la comunidad, que accionéis, que os mováis, que hagáis cosas, que dejéis el miedo atrás, ¿cómo yo iba a ser incoherente con mi propio mensaje? ¿Cómo iba a quedarme en mi casa? ¿Cómo iba a ser, cómo iba a deciros algo a vosotros que luego yo no iba a poner en marcha, no iba a poner en práctica, que me iba a quedar en mi casa, que me iba a dejar que mi miedo me venciera y decir, aquí estoy más a gusto? Y bueno, en verdad tampoco me he perdido nada. No podía porque también os lo debía a vosotros, ya no solo a mí misma, de ser incoherente conmigo, con mi mensaje, sino de ser incoherente con vosotros, de deciros a vosotros que lo hagáis cuando yo luego me quedo, cuando salgo fuera de mi zona de confort, porque en un evento a lo mejor de conservación de la fauna o en un evento de educación ambiental o en un evento que tenga que ver con animales, pues sí que voy más segura, pero en un evento en el que yo no voy segura, ¿cómo iba a seguir siendo incoherente con mi mensaje, con lo que os digo, con lo que os transmito, sabiendo que vosotros también podéis tener esa inseguridad? ¿Cómo luego yo no iba a hacerlo? ¿No? ¿Cómo no iba a seguir mi propio consejo? Entonces dije, no, obviamente no. Obviamente quiero ir a ese evento, me hace mucha ilusión ir a ese evento y no voy a dejar que mi miedo me frene. Y además voy a ponerme un compromiso desde este mismo momento para que más tarde no pueda decirme a mí misma que no, no pueda ponerme excusas, para que yo mañana, o sea, lo que hice fue, dije, vale, pues me voy a comprar la entrada ya, para que esta misma noche, ahora mismo, para que mañana por la mañana yo no pueda decir, bueno, en verdad tampoco tengo tantas ganas de ir, me da pereza
o uff, es que ya me he despertado 15 minutos más tarde y al final ya no voy a llegar al evento y no voy a llegar a la ponencia que quiero ir y al final me lo voy a perder, los ponentes que quiero y bueno, ya a la hora que es, pues no me merece la pena ir. No, no quería ninguna excusa, no quería ponerme ninguna excusa que pudiera darle la razón a mi miedo y no ir. Entonces hice lo que hice fue ponerme un compromiso a mí misma. Decir, voy ya. ¿Y cómo voy a ir ya? Comprando la entrada ya, comprometiéndome conmigo y con mi fuerza de voluntad desde ya, desde ahora mismo, desde este mismo momento. Pero además, cuando vi el anuncio, lo vi porque dos compañeros del sector habían ido a ese evento. Y bicheé un poco lo que era y dije, hostia, qué guay, ¿no? El evento. Y en ese momento también dije, bueno, eh, estos dos son dos personas que son influencers del sector y estaban allí por otros motivos que no eran de emprendimiento, no era de empresa, pero sí que estaban relacionados porque iban con sus equipos, ¿vale? Pero yo no los conocía de nada a estas personas, ¿no? Y dije, oye, pues sería muy buena idea porque sí que ya habíamos compartido con los dos, ya había compartido algunos mensajes por Instagram y demás, pero muy poco. Y no nos conocíamos, ¿no? Realmente. Y en ese momento dije, hostia, pues puedo ir y hablarles a estas personas y ya también allí no estoy sola, también puedo conocer a estas personas y puedo charlar y puedo pasármelo incluso mejor, ¿no? Y hacer un poquito de ese networking o de conocer a estas personas que realmente me interesa su trabajo, que me gustan, lo que divulgan y con las que ya he hablado anteriormente un poco por redes sociales. Y cuando lo pensé, de nuevo, otra vez, mi miedo volvió a aparecer y a imponerse y a decir, oye, pero realmente le hablo a estas personas porque a lo mejor si yo les hablo pueden no contestarme o decir, bueno, esta tía qué es lo que quiere o no me apetece conocerle o no quiero, no sé, no quiero estar pendiente de ti en el evento o cualquier cosa, ¿no? O incluso no me gusta su contenido o no me cae muy bien y que no fuera una respuesta grata o una respuesta de que quisiera conocerme y luego allí que si nos encontrábamos en el evento pues fuera un poco feo, ¿no? El momento. Y en ese momento dije, vamos a ver, Naza, esto vuelve a ser tu miedo a no caer bien, a que te rechacen, a que quizás no quieran conocerte o no te quieran hacer parte de su grupo en ese momento. Eh, Son miedos e inseguridades que tienes tú en este momento que quizás no tenga por qué ser así. Y además, por estadística, todas las veces que le has hablado a otras personas del sector, la respuesta ha sido buena. O sea, nadie me ha rechazado nunca, nadie me ha, me ha dado una mala contestación o me ha cerrado las puertas o me ha dicho no, aquí no, o me ha nada. Y si en algún momento me han cerrado sus puertas o no han querido tener relación conmigo, la respuesta ha sido cordial. No ha sido, nadie ha sido desagradable conmigo, ni nadie me ha puesto no, tú aquí no, ¿sabes? Entonces dije, joder, ¿por qué me va a pasar esto ahora, no? Si no me ha pasado antes y si todas las respuestas que yo he tenido, todos los ensayos anteriores que yo he tenido han sido siempre muy agradables, han sido buenos, he tenido muy buena relación con mucha gente y tengo muy buenos contactos gracias a eso, ¿por qué ahora me va a pasar con estas dos personas? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, cogí y le hablé a estas personas, que ya te digo que no tengo relación con ellos, y les dije, oye, he visto que estáis en el evento, acabo de ver el evento, me parece una guapada, me encanta,
voy a ir y me voy a pillar la entrada. Y oye, si estáis por allí mañana, pues me gustaría veros y me gustaría charlar un rato y conocernos si os apetece. Y oye, para mi sorpresa, obviamente, las respuestas fueron buenas, fueron muy buenas. Fueron de, claro, por supuesto, oye, nos vemos, sí, me encantaría. Incluso uno de ellos me dijo, no sé si te has comprado la entrada ya, pero aquí tienes un enlace para que te puedas comprar la entrada gratuita. Y esto es lo que me refiero de que cuando empezamos a movernos, cuando vencemos a los miedos y damos el paso, tomamos acción, accionamos, nos movemos, es cuando empiezan a ocurrir cosas, cuando nos empiezan a ocurrir las oportunidades. Y no tienen por qué ser siempre oportunidades laborales. En este caso, pues me llegó ese bonito detalle de la entrada gratuita. Obviamente podía pagarme la entrada y me la iba a pagar en ese momento, justo después de hablar con estas personas, pero es un detalle, ¿no? Ya es una oportunidad, ya es un detalle que te han dado. Además, ya me he abierto a tener la oportunidad de conocer a 2 personas más del sector. Y en el evento hablamos y no hablamos absolutamente nada de trabajo, por así decirlo, de colaboraciones, de oportunidades, de nada. Simplemente conectamos, nos lo pasamos bien, echamos un buen rato y ya está, y nos divertimos. No, pero creamos conexión, creamos esa primera conexión que después quizás a lo largo del tiempo, si se sigue cultivando esa conexión, pueden aparecer oportunidades laborales, pueden aparecer ya no solo oportunidades laborales, sino otro tipo de oportunidades que te presenta otra persona, que esa persona te dé esa oportunidad laboral o que, no sé, que encuentres el amor de tu vida porque esa persona te ha presentado a otra persona y esa otra persona resulta que buscaba pareja en ese momento, tú también, y oye, surgió, ¿no? Que no todos son oportunidades laborales. Pero oye, gracias a abrirte, gracias a moverte, gracias a conocer, a dar ese paso, ese primer paso de, oye, te voy a enviar un mensaje. No nos conocemos de nada, pero tú vas a estar allí, yo también allí. Voy a hablarles para conocernos, ¿no? Para echar un rato, para tampoco ir solo en ese evento y que simplemente sea ir y, bueno, a ver para dónde voy, sino que, oye, pues ya has quedado con alguien, ya no vas a estar solo todo el tiempo. Eso es lo que me refiero. Obviamente, en los 2 casos, en el de ir al evento sola, en un sitio en un expertise que no es el mío, en el que me estoy formando, que me daba miedo, que me daba inseguridad, porque hay otras personas mucho más talentosas y mucho más con mayor trayectoria que yo, con mayor experiencia, y luego el hablarle a personas que estaban allí del sector y hacer este networking. Y obviamente lo que pasó en el evento fue que, pues, oye, nos lo pasamos genial, nos conocimos, me cayeron súper bien, fueron súper majos, fui a ver a los ponentes que me gustaban y cuando yo llegué el sábado por la noche, el viernes por la noche a mi casa, lo único que pensé de todo ese miedo que yo había tenido el viernes por la noche es, joder, qué bien me lo he pasado, qué bien, qué locura y qué bonito día he tenido, tío. Qué día más bonito he tenido. Esa fue mi sensación, esa fue la sensación con la que yo me quedé. Me podría haber quedado en mi casa tranquilamente, dentro de mi seguridad, dentro de que de no exponerme, de que mi cuerpo se quede tranquilo, de que mi exposición al miedo se quedara a gusto y de que mi miedo se sobrepusiera. Y haber dicho, bueno, quizás el evento no era para tanto, ya habrá otro. Y sin embargo, me he quedado con esa sensación de, joder, qué brutal, qué pedazo de experiencia he vivido, qué bonito, qué bien y cuánto agradezco haberme sobrepuesto a mi miedo porque me lo he pasado genial. Y eso ya es una oportunidad, eso ya es moverte. Entonces, si ahora mismo estás en un momento en el que quizás te dé miedo, que todo el mundo tenemos esos miedos, todo el mundo tenemos esas inseguridades,
La, lo que hace el cambio es lo que haces con ese miedo, las acciones que tomas a pesar de ese miedo. Vale, estoy cagao, pero voy. Cagao, pero voy. Me pongo doble pantalón, pero voy. O me llevo una muda, pero voy. Aunque esté cagao. ¿Por qué? Porque sé que luego me lo voy a pasar de puta madre, porque sé que luego voy a conocer gente, porque sé que después, cuando yo llegue a mi casa, me voy a alegrar mucho más de haber ido que si me hubiera quedado en mi casa de no haber ido. Y esto lo digo para todo, para enviarle un mensaje a ese profesor, a ese experto, a esa persona con la que quieres trabajar, para enviar una y otra y otra y otra vez currículums hasta que llegue un momento en el que digas, tío, esto lo domino, sé hacer esto y cuando llegues a una entrevista vayas lo más seguro posible porque te has enfrentado ya a 10 entrevistas y en la 11ª, tío, lo clavo, lo hago de puta madre. Lo hago que ya soy un profesional y esta vez me vas a elegir. O quizás coño, ¿cómo entro en el sector? Vale, pues, tío, pues voy a ir. Me da miedo, pero voy a ir solo a esto. Voy a ir a este voluntariado solo. Voy a hacerlo. Me voy a exponer. Voy a tomarme un domingo que me jode. Levantarme un domingo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Pero voy a ir a ese evento solo, a ese voluntariado solo y a echar el día y me voy a esforzar, me voy a levantar temprano para hacerlo, porque sé que luego cuando llegue a mi casa me voy a sentir de puta madre y que se me han abierto algunas puertas, ya unas pequeñas puertas. Y después voy a hablar con esta persona y voy a seguir manteniendo el contacto y voy a intentar crear esa conexión y crearme un grupo dentro de este sector que es lo que quiero. Y a partir de ese grupo, a partir de poder hablar con estas personas, pedirle consejo, decirle cosas, quedar para tomar una caña, para tomar un vino, lo que te guste, a partir de ahí se van a ir desarrollando las oportunidades. Y si no, te lo habrás pasado de puta madre. Así que espero que esto te pueda servir para que veas que también a mí, también a todas las personas nos entran miedo, nos entran inseguridades, pero lo que diferencia a los que están y se quedan siempre en el mismo punto y se frustran y no consiguen las oportunidades que quieren y aquellos que sí la consiguen y que sí avanzan y que son los que ves luego en redes sociales que les va bien, es lo que hacen cuando tienen miedo. Así que si quieres hacer un cambio, empieza venciendo tu miedo.